Pues de nuevo bienvenidos y gracias por su presencia en esta tarde, en este ciclo de conferencias del Instituto Teológico de Vida Religiosa, de la vida religiosa en la teología del siglo XX. Quiero comenzar en esta tarde leyendo un texto de la Escritura, en concreto del primer capítulo de la carta de San Pablo a los Filipenses. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado. Os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, pues con este texto de San Pablo a los Filipenses ponemos esta introducción a esta conferencia sobre este paso de la vida de perfección al radicalismo evangélico, precisamente en esta clave de seguir creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Un momentito. La semana pasada nos acercamos a la teología que rodeó la preparación, los trabajos y los frutos del Concilio Vaticano II. A un nivel eclesiológico podríamos decir que se pasó de una comprensión jurídica de la Iglesia, basada en el concepto de la societas perfecta, a una Iglesia más entendida como pueblo de Dios y sacramento universal de salvación. De una visión societaria a una visión mistérico-sacramental. De una comprensión institucional y verticalista a otra más caracterizada por la comunión y la participación. La koinonía fue la gran categoría que definió el Sínodo de 1985, 20 años después de la clausura del Concilio Vaticano II. Si esto se verificaba a nivel eclesiológico, era lógico que también se hiciera en el ámbito de la vida y la teología de la vida religiosa. De ahí el título que se ha propuesto para esta tarde: de la vida de perfección al radicalismo evangélico, Tadee Matura. Si el título de esta tarde viene dado por ese paso tan significativo de conceptos, quisiera tan solo expresar las 5 acepciones fundamentales que recoge el diccionario de la Real Academia para la palabra radical. La primera es perteneciente o relativo a la raíz, etimológicamente. La segunda es fundamental o esencial. La tercera acepción es total o completo. La cuarta es partidario de reformas extremas. Hay un radicalismo político, hay una doctrina del radicalismo político. Y la quinta dice que es extremoso, tajante, intransigente. Bueno, para profundizar en esta tarde sobre estos conceptos y otros, contamos con el profesor Severiano Blanco, secretario de nuestro instituto y profesor de Sagrada Escritura. Toda una dilatada vida dedicada a la docencia, a la investigación y al servicio de la vida religiosa en España y fuera de ella, poniendo siempre el acento en los escritos bíblicos, que son siempre alma de la teología y punto de referencia vital. Cargado de experiencia y de ciencia, nos va a aportar su sabiduría y de alguna manera también su experiencia vital. Esperemos que el profesor Blanco nos pueda poner luz sobre cuál sería la acepción más adecuada aplicada al seguimiento de estas 5 que hemos dicho. Quizá la vida religiosa naciera extremosa, tajante, un poco intransigente, y desde el punto de vista teológico veamos en este caso si coincide más con la raíz, ese seguimiento radical coincide con seguir a la raíz o ir a la raíz, que es Jesucristo,
o ir a lo fundamental o lo esencial, que es el Evangelio, o a lo total o completo, por aquello de que la vida consagrada es opción de totalidad. Sin olvidar que en la última página de la Biblia, en el capítulo 22 del Apocalipsis, se pone en boca de Jesús una de aquellas expresiones que aparecen en los 4 evangelios. Recuerdan, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta, yo soy, ¿verdad? Ego eimi, dice el griego. Para terminar diciendo, digo, en esta última página de la Biblia, en boca de Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella radiante de la mañana. Esperemos que en esta tarde un poco brumosa y lluviosa, que el Padre Severiano nos ponga luz sobre el seguimiento radical de Cristo. A Él la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, Padre Carlos, por la introducción. En parte ya se ha dicho algo de que nos explicará el Padre Matura en su momento, pero habrá que hacer con él un pequeño recorrido hasta llegar a esa opción que él adopta para intentar definir lo que ha sido y lo que es o quiere ser la vida religiosa en la Iglesia. Para no perder mucho tiempo, prefiero seguir lo que he redactado para vosotros y que fácilmente podéis seguir con el guión que tenéis delante. Vamos a exponer el pensamiento de un teólogo. No voy a exponer mi propio pensamiento, a lo mejor al final algo como contraste, pero únicamente como valoración o punto de crítica. Entonces se trata de exponer el pensamiento sobre la vida religiosa del padre Matura o Maturá. Es un teólogo que creo que vive, no estoy muy seguro. Si vive, cumplirá el día 24 94 años, así que es un viejito. Sé que cumplió los 90, he podido ver en internet algo del agasajo que le hicieron con ese motivo, también de una entrevista. Y en estos últimos días o semanas he preguntado a algunos franciscanos y clarisas, a ver, ¿vive o no vive? Y todos responden, pues yo creo que vive, pero ninguno me lo ha dicho así tajantemente. Estaba muy lúcido, desde luego, cuando cumplió los 90 años y le hicieron aquella entrevista. ¿Quién es el padre Matura? Tadeusz Matura o Tadeusz Matura, porque en cierto modo tiene como una doble nacionalidad. Os digo que llegó a esta casa, ahora se llama casa a cualquier cosa, los que hablan en la televisión dicen esta casa, los que hablan desde una empresa, desde una oficina, es que en esta casa, bueno, aunque no lo sea, pues también al Instituto de Vida Religiosa se le puede llamar esta casa. Entonces él llegó a esta casa como huésped hace muchos años, el año 72, y en cierto modo se quedó por acá definitivamente. Nos estamos acercando a los 30 años, el 30º aniversario de un magno proyecto de este Instituto de Vida Religiosa, el Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, programado y dirigido por los profesores difunto Ángel Aparicio y por el profesor Juan María Canals, que continúa con nosotros. El diccionario vio la luz el año 1989, pero ya se había puesto en marcha al menos 2 años antes, de modo que el año que viene, o sea, el año 17, se cumplirán los 30 años de la distribución de artículos, etc. A la elaboración del elenco de voces que debería contener, finalmente fueron 109 en aquella primera edición, seguía necesariamente la búsqueda de autores competentes en cada campo, que seríamos en total 95. La gran mayoría fueron de lengua española, pero no faltaron representantes, a veces casi testimoniales, de otras lenguas occidentales. Del ámbito de lengua francesa figuran solamente 2 autores, y ambos canadienses, uno por nacimiento y otro por adopción. Por nacimiento, el dominico Fray Jean-Marie Tillard, y por adopción, el franciscano Fray Tadeusz Matura o Tadeusz Matura. Ambos figuraban ya en el catálogo de publicaciones claretianas. Habíamos publicado algunos libros suyos. El padre Matura había participado ya en la primera Semana Nacional de Vida Religiosa. Este año hemos celebrado la 45.
aquella semana que tuvo lugar en 1972, cuando yo le conocí justamente en esta casa. Participó con una comunicación titulada Crear una comunidad religiosa. Y de él había publicado en nuestra editorial, en 1980, su obra El radicalismo evangélico, el fruto más maduro de su investigación hasta entonces. Justamente por ello, se le encomendaba para el diccionario de la vida consagrada la voz radicalismo. Mientras el diccionario se estaba imprimiendo, todavía le editó Publicaciones Claretianas su original ensayo Una ausencia ardiente, librito con título prestado del poeta Rilke, en el que el padre Matura, utilizando un lenguaje más poético que académico, se asoma a las profundidades de la mística. Por otra parte, en los años 1973, 1978 y 1986 había publicado otros tantos artículos en la revista Vida Religiosa. Era, por tanto, para nosotros muy de casa, o ha sido muy de casa. Semana de Vida Religiosa, Publicaciones Claretianas, participación en el Diccionario de la Vida Consagrada, publicaciones en nuestra revista Vida Religiosa. Como breve reseña del padre Tadeusz Matura, o Tadeusz Matura, nació el 24 de octubre de 1922 en Zalesie Wielkieże, o como se pronuncie en polaco, en la región histórica conocida como Gran Polonia, incluida entonces, recientemente, en el casi recién fundado Estado polaco. Sabéis que Polonia no existió durante el siglo XIX porque se la habían devorado las tres grandes potencias, tres imperios que la rodeaban, y se creó después de terminada la Primera Guerra Mundial. Bien, pues una de esas regiones, en una de ellas había nacido Tadeusz Matura. En Polonia mismo ingresó en 1935, por tanto con 13 años, en el Colegio Seráfico de Kobyliń, pero en 1939, con 16 años, emigró con su familia a Canadá, donde se incorporó al Seminario Menor Franciscano de Edmonton, en la provincia de Alberta, zona angloparlante. Realizó el noviciado en Lennoxville, Sherbrooke, en Quebec, donde profesó en 1941. Estudió la filosofía en Quebec y la teología en Montreal, que concluyó con el grado de licenciatura. Se ordenó sacerdote en 1948. Conocida sus dotes para el estudio, los superiores le enviaron a hacer el doctorado en el Ateneo Antonianum de Roma. Allí se orientó decididamente hacia el ámbito de la exégesis bíblica y en 1953 defendió su tesis doctoral sobre el desierto en el Nuevo Testamento. Del año 53 al 55 estudia escritura en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Concluye con el entonces preceptivo examen ante la Pontificia Comisión Bíblica, la cual le otorga la licenciatura. Actualmente no es así, sino que el Studium Biblicum Franciscanum está incorporado al Antonianum y él mismo da títulos directamente. Desde 1964, desde entonces, desde el año 55 hasta el 64, el padre Matura ejerce la docencia en Biblia y en liturgia en Quebec y Montreal, en los centros formativos de su orden, e imparte frecuentes conferencias en otros centros universitarios. De 1964 a 1972 vivirá una experiencia singular. Formará parte de la comunidad franciscana establecida en el Centro Ecuménico de Thésée. Y a partir de los años 70 se entrega con ahínco al estudio del franciscanismo, sobre el que publicará en las décadas sucesivas numerosos libros y artículos. Las órdenes franciscanas le agradecerán siempre su colaboración en la edición crítica de los escritos de San Francisco en 1981 y de los de Santa Clara en 1985 en la prestigiosa colección Sources Chrétiennes. De 1980 a 1993 es maestro de novicios. Será también asesor de las Hermanas Clarisas de Francia y en su orden desempeñará algunos cargos de gobierno, guardián local, definidor provincial. Dados sus conocimientos del carisma franciscano, actuará como asesor en algunos capítulos generales de su orden. Todo, naturalmente, simultaneado con su vida de hermano menor. El año 78, en el artículo que publicó aquí en la revista Vida Religiosa, decía
que estaba, junto con otras ocupaciones, está ciertamente el trabajo doméstico, cocina, mantenimiento de la casa, jardín, en el que yo participo diariamente junto con todos los hermanos. Sus publicaciones respecto de vida religiosa, vida consagrada, por donde nosotros podemos captar su pensamiento y la evolución del mismo. Su labor publicista e investigadora en torno a la vida religiosa se inicia en 1967. Es un momento especialmente propicio para ello. Hemos dicho, en 1964 comienza a vivir en Taizé, muy cerca, no solamente físicamente, sino espiritualmente, muy cerca del hermano Roger Schutz, superior de la comunidad de Taizé. Y tanto el hermano como sus reflexiones sobre la vida consagrada van a influir fuertemente en las inquietudes del padre Matura. 1964. En 1965 concluye el Concilio Vaticano II. En noviembre es promulgado el decreto Perfecte Caritatis. En 1966 el padre Tadeusz Matura celebra sus bodas de plata como religioso de la Orden de Menores. De modo que estamos en unos años muy propicios para que él vaya reflexionando sobre su vida consagrada. Entonces, en 1967 va a ser un momento muy adecuado para que aparezca su primer libro. Su bibliografía no es en general voluminosa, son libros pequeños, son fáciles de leer, por otra parte, en un estilo bastante claro, y de uno a otro no podemos decir que haya saltos, sino que frecuentemente son reelaboraciones del pensamiento, con matizaciones, completando, etc. Así que su primer libro es el de Celibato y Comunidad, en 1967. Pienso que el título lo puso cuando terminó el libro. El libro comenzaba de otra manera, pero dadas las conclusiones a que él llegó, el título tenía que ser este. 4 años más tarde, en 1971, publicó La vida religiosa en la encrucijada. Es el libro un poco híbrido, de investigación y también un poco de interpelación y hasta algo periodístico. Se pregunta por la vida religiosa del mañana, los cambios que están sucediendo, etc. De mayor calado, a mi modo de ver, fue en 1978 la obra El radicalismo evangélico, quizá su principal trabajo de investigación, y que es un poco más voluminoso, tiene unas 270 páginas, los anteriores ninguno pasa de 160 páginas. Y en 1983 publica Seguir a Jesús, de los consejos de perfección al radicalismo evangélico. En parte ya lo tenía hecho, de sus 4 capítulos, 3 habían sido publicados previamente como artículos. De características, ya hemos dicho, un poco distintas, es su obra de 1988, Una ausencia ardiente, sobre la mística. Bien, entre tanto, naturalmente, fueron apareciendo numerosos artículos en revistas, algunas de gran prestigio. Publicó los principales artículos sobre vida religiosa, creo que son los que tiene, en la Nouvelle Revue Théologique, sobre el celibato, sobre el radicalismo evangélico, sobre las referencias bíblicas de la vida religiosa, etc. También tiene artículos en Vie consacrée, hemos hablado de artículos aquí en la revista Vida Religiosa, y según, en cuanto yo conozco, su último artículo en revista o en anuario es en Sequela Christi de 2008 y Luoghi Biblici della Vita Religiosa, los pasajes bíblicos, los lugares bíblicos de la vida religiosa. En los años 90, a la década de los 90, él se va a dedicar sobre todo a estudios de franciscanismo y la reflexión sobre vida religiosa en general ya no va a ser tan frecuente en él. Como es natural, os lo decía, el autor es en algunas posiciones muy reiterativo, a veces incluso literariamente. Su voz radicalismo, del Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, publicado aquí en 1989, se encuentra casi literalmente en su libro Seguir a Jesús, de 1983, y antes ya en un artículo en Nouvelle Revue Théologique. Realmente no dice cosas nuevas en su trabajo para el Diccionario de la Vida Consagrada. De libro a libro, más bien que saltos, se perciben reelaboraciones de lo ya ofrecido, matices, cambios terminológicos, etc. Vamos pues con el primer capítulo, el primer bloque de reflexión,
que sería lo que llama el elemento material y elemento formal de la vida consagrada. El libro Celibato y Comunidad, de 1967. En esta obra inicial, como en las sucesivas, Matura se pregunta por la identidad de la vida religiosa y por su justificación bíblica y teológica en la Iglesia, y lo hace en 3 momentos. Primero, ve la doctrina preconciliar. Se fija en el derecho canónico, el Código de 1917. En segundo lugar, analiza la aportación conciliar. Y en tercer lugar, ofrece su propia propuesta. Según el Código de Derecho Canónico de 1917, este género de vida es, literalmente, así lo escribe él, modo estable de vida en común, por el cual los fieles, además de los preceptos comunes, se imponen también la obligación de practicar los consejos evangélicos mediante los 3 votos de obediencia, castidad y pobreza. Aquí se cierran las comillas. La reflexión teológica subsiguiente, lo dirá el padre Matura, solía prestar escasa atención a la vida comunitaria. Se centraba más en los 3 votos vistos desde el punto de vista jurídico, moral y ascético. Los votos eran la traducción de los consejos evangélicos y un medio objetivo seguro para alcanzar la perfección. Se introducían en la Iglesia 2 categorías de fieles: el camino común, menos seguro, y el de aquellos que optaban por la perfección. Teología de perfección en la Iglesia. Era el libro que leíamos cuando yo era novicio, hace 51 años, del actual cardenal Fernando Sebastián. Vida de perfección en la Iglesia. Teología de la perfección cristiana, el del padre Rollo Marín, dominico, que tuvo también una gran difusión. El del padre Sebastián era un poco más reciente, salió ya comenzado el concilio, en el año 63. Bien, una cierta variante la constituía la teología específica del monacato y su carácter escatológico. El celibato, la fuga mundi y la oración continua convertía el monacato en un bios angelicos. No sé si es una expresión creada por el padre Matura, yo no la he encontrado en otro lugar, es decir, una vida angélica o angelical, que suponía un testimonio anticipado y peculiar del mundo futuro. De estas 2 presentaciones, la de en torno a los 3 consejos, votos, y la de la fuga mundi, celibato, oración, etc., la que predominaba, la más divulgada, era con mucho la primera. La segunda se encerraba en medios más restringidos, monásticos. La aportación conciliar, tal como la resume el padre Tadeo Matura, la tenemos en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, número 39 y números 43-46, y en el Perfecte Caritatis. Del número 39 de la Lumen Gentium subraya la afirmación de que la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos proporciona un testimonio y ejemplo espléndido de la santidad de la Iglesia. Es el capítulo que trata de la santidad de la Iglesia. Es todavía pensamiento preconciliar, centrado en los votos y no tanto en la comunidad, y algo atenuada esta presentación por lo de los comúnmente llamados. Quiere decir que el concilio no se identifica totalmente con esa denominación o no la hace suya. Esta postura se contrapesa con otras afirmaciones solemnes también del concilio, todos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, Lumen Gentium 40. Pero los denominados consejos evangélicos fomentan esa santidad de una manera especial, Lumen Gentium 42. Particularmente denso número 44, del que el padre Matura subraya. Primero, la vida religiosa constituye dentro de la Iglesia una imitación más estrecha de la vida de Cristo. Segundo, afirma de un modo peculiar la trascendencia del reino de Dios y sus exigencias absolutas. Tercero, manifiesta y atestigua ya en este mundo las realidades del mundo futuro. Es, pues, un testimonio privilegiado del carácter absoluto de la realidad cristiana. A ello añade o especifica el concilio el carácter apostólico de la mayor parte de los institutos. En cuanto al Perfecte Caritatis, el padre Matura hace también sus propios subrayados, destaca lo siguiente. El decreto insiste en los consejos evangélicos como medio para alcanzar la perfección de la caridad y la unión con Dios, y de una consagración especial a Él. Tiene como novedad el seguimiento de Cristo como norma suprema de toda vida religiosa, y la importancia que da a la comunidad, el número 15.
en cuanto signo de la venida de Cristo al mundo, fuente de energía apostólica y lugar donde se ejerce normalmente la caridad. El concilio deja también claro que la vida religiosa no es un tertium genus, es decir, entre laicado y sacerdocio, pero la Lumen Gentium 31 parece excluirla del laicado, asignándole un cometido diferente, aunque luego admite la secularidad, naturalmente, para los institutos seculares, Perfecte Caritatis 11. Un acierto notable del decreto Perfecte Caritatis, según el padre Matura, es el reconocimiento de que sólo el consejo de celibato o virginidad tiene fundamento evangélico claro. Los otros dos consejos se extraerían del ejemplo de Cristo más bien que de palabras suyas precisas. Los textos conciliares no presentan la vida religiosa explícitamente como una categoría privilegiada, dirá él, pero, comillas, es difícil escapar a la impresión de que la profesión de los consejos la origina en la Iglesia, una categoría privilegiada. Tanto más cuanto que el estado religioso es aquel en que Cristo es imitado más de cerca. Dirá, asemejar más al cristiano con el género de vida virginal y pobre que Cristo, el Señor, escogió para sí. Evidentemente, esto da una categoría especial a los religiosos. El padre Matura, a la hora de valorar la aportación conciliar, se atiene al siguiente texto de Don Butler, publicado en Informaciones Católicas Internacionales. Dice literalmente: estos textos llevan la marca del esfuerzo conciliar por llegar a un compromiso entre las teologías llamadas antigua y nueva, y carecen por eso de profundidad teológica. El padre Matura añade que el concilio se atuvo a la discusión que le precedía, si bien reconoce que, literalmente, comillas, el juridicismo de los comienzos fue ampliamente superado y que se ha evitado vincular demasiado la perfección cristiana y los tres consejos. Los dos primeros puntos, pues, antes del concilio, ¿qué nos decía el código? Segundo punto, ¿qué nos ha dicho el concilio? ¿Cómo lo lee el padre Matura? Tercer punto, puntos débiles de la propuesta conciliar, según el padre Matura. Desde la historia. La vida religiosa está presente en la Iglesia desde los orígenes. En los 3 primeros siglos quizá predomina entre los varones la forma solitaria y entre las mujeres la vida comunitaria. A partir del siglo IV hay una mayor organización en ambos casos, sea de varones, sea de mujeres. Pero ni en ese ni en los siglos siguientes es conocida la tríada castidad, pobreza y obediencia. Aparecerá en el siglo XII en la regla de los trinitarios y tardará en generalizarse, o no se generalizará nunca, por ejemplo, en el benedictinismo. Los grandes fundadores no pretendieron crear grupos de cátaros, sino de buenos cristianos, nos viene a decir el padre Matura. No entendían de distinción entre preceptos y consejos evangélicos, sino que tomaban todo el evangelio como obligatorio para todos. No querían inventarse un estado de perfección, sino vivir sencillamente el evangelio. Matura es franciscano, entonces esto lo toma literalmente de la regla de San Francisco. La regla del fraile menor, ¿cuál es? Vivir el evangelio de Jesucristo. Matura alude constantemente a las reglas de San Basilio, de San Benito y de San Francisco de Asís, y a la cantidad de citas bíblicas que en ellas encuentra. Cree que en el Evangelio hay, luego nos detendremos en ello, 74 textos radicales. Él hace su propia selección, 74 textos radicales, insistirá en este adjetivo, de los que Basilio recoge 40, Francisco recoge 33 y Benito recoge 11. Entonces, digo, desde la historia hace una crítica a la presentación que se hacía en el preconcilio y que hace el concilio mismo. Desde la exégesis bíblica, afirmación constante de Fray Tadeus es que nada hay en el Evangelio que nos permita distinguir entre los cristianos dos categorías, los perfectos y los cristianos ordinarios. En la vida cristiana no existen límites. Por su dinamismo más hondo tiende a superarse, a renovarse, a profundizarse sin cesar. Habrá diversidad de dones, comenta él, y también de grados de generosidad en las respuestas. Pero, leo otra vez palabras literales, pero no por eso existe un nivel superior al que unos sean llamados con exclusión de otros menos privilegiados. Esto lo repetirá hasta la saciedad.
Analizando los textos del Nuevo Testamento sobre los que el concilio intenta asentar los tres consejos, concluye el padre Matura que sólo en parte son convincentes esos textos del Nuevo Testamento allí aludidos. Concretamente, no encuentra fundamento para la obediencia tal como se la expone en la doctrina común sobre la vida religiosa. Los textos hablan de la obediencia de Jesús al Padre o de la obediencia genérica del hombre a Dios. Lo que más abunda son las llamadas al desprendimiento, a la pobreza, al compartir y la puesta en guardia frente a las riquezas, pero no tienen carácter de consejo, ni se reservan a un grupo especial, sino que se dirigen a todos. El caso del celibato lo ve de forma diferente. No es para todos, sino para el que pueda entenderlo, el que pueda entender, que entienda el texto de Mateo 19:12. Pues cada uno tiene su don, unos uno, otros otro. 1 Corintios 7:7. Aquí es donde Matura encuentra efectivamente un consejo evangélico, donde se puede elegir. Los otros dos, dirá, no tienen fundamento evangélico claro. Pablo dice expresamente pues, que no hay mandato del Señor en este campo del celibato, así que es el verdadero consejo. Es en realidad el único consejo evangélico, dirá Matura. No tengo mandato del Señor, pero es bueno. Un paso más, pues hay que construir, después de haber criticado las posturas anteriores, sea desde la historia del monacato, sea desde la Biblia, hay que construir. No sosteniéndose tan claramente la tríada de consejos, ni su diferencia de los preceptos, ¿dónde apoyar la vida religiosa, hecho siempre presente en la vida de la Iglesia? Nos dice literalmente, no es en la línea de perfeccionamiento o de desarrollo personal del cristiano donde hay que buscar la significación de esta vida en la Iglesia. Nosotros la vemos en la línea del carisma, es decir, de una determinada situación objetiva de la existencia cristiana que es don de Dios para la Iglesia y para el mundo, y que manifiesta un determinado aspecto de esta existencia en Cristo. Añadiré todavía que, comillas otra vez, no se trata de hacer más o menos que los demás cristianos, se trata de vivir una expresión particular de la vocación única, que es grandiosa y terriblemente exigente para todos. Se cierran las comillas. Considera el padre Matura que, en cuanto a carisma, la vida religiosa debe contraponerse al laicado, no al sacerdocio. Y cree que existen buenas teologías del laicado y buenas teologías del sacerdocio, pero que faltan teologías convincentes de lo que es la vida consagrada. Como es algo carismático, debe de ser más difícil de definir o de controlar. Bien, pues él hace su intento. Entonces, dice, puestos a construir algo, dice, a falta de una terminología mejor, hablaríamos del elemento material, que lo constituyen el evangelismo y la comunidad, y el elemento formal, que es el celibato. Así que evangelismo y comunidad y celibato, no como tres factores, sino como dos, evangelismo y comunidad, y luego un elemento formal que afecta a los dos, el celibato. Cabalmente son las componentes siempre presentes en las diversas formas de vida religiosa, evangelismo, comunidad, celibato. Bien, el evangelismo, término que posteriormente abandonará, lo entiende, siguiendo a Yves Congar, como, literalmente, propósito de reconducir la vida o el pensamiento a la fuente del Evangelio, de fundarlos sobre el Evangelio, de hacerlos regular por el Evangelio en toda su pureza, más allá de las superfetaciones o las costumbres que sobrecargan el cristianismo. Naturalmente, esto no es monopolio de ningún Estado, sino que afecta a todo cristiano. En cuanto a la comunidad, el otro elemento, la otra parte del elemento material, él dirá, la comunidad es el corazón mismo del mensaje evangélico y de su realización. Y en ella, por su necesidad de organización, podría insertarse la obediencia, con todas las peculiaridades de la obediencia cristiana o de la autoridad según criterios evangélicos. Pero también en este punto hay que decir que comunidad con organización debe darse en toda vida cristiana, insiste él. El celibato sería el elemento formal, es el que en el caso de los religiosos da su impronta peculiar al evangelismo y a la comunidad.
evangelismo, comunidad se da en toda forma de vida cristiana, el celibato en cambio no. Entonces este da una impronta peculiar a los dos elementos materiales. Único elemento evangélico incontestable, dice él, único elemento indispensable en la vida religiosa. El celibato, todavía sigo con comillas, el celibato escogido públicamente por sí mismo como estado de vida definitivo en la Iglesia es para nosotros lo que constituye esta vocación cristiana particular denominada vida religiosa. Esto es lo que constituye esta vocación cristiana particular. Considera el padre Matura que no es más santificante el celibato que el matrimonio, ni manifiesta mejor la santidad moral del cristiano, pero en la medida en que manifiesta un amor universal y es signo del mundo venidero, el texto de Marcos 12:25, en el mundo de allá, en el más allá, ni se casarán ni se darán en matrimonio. Entonces, en la medida en que es ese signo del mundo venidero, signo escatológico, en ese sentido, y solo en ese, comillas, puede calificarse de mejor y superior. Se cierran las comillas. Ya que quiere prefigurar desde ahora la realidad acabada y definitiva del hombre. Es una pequeña concesión que se hace el padre Matura o que permite que nos hagamos. Solo en ese sentido puede calificarse de mejor y superior. Por ahí iría su primer intento de construir lo que en cierto modo pues, ha destruido o ha puesto en tela de juicio antes. Elemento material, evangelismo y comunidad, elemento formal, el celibato. Un nuevo paso, un nuevo intento, la vida religiosa y las exigencias cristianas comunes. Esto lo encontramos en su libro del año 71, La vida religiosa en la encrucijada. Vuelve a cuestionarse la identidad de la vida religiosa, pues no hay sector alguno en el que la vida religiosa se halle en posesión tranquila de la verdad. En todas partes se observa una interrogación y una búsqueda acerca de ella. De entrada deja muy claro que no podemos definirnos desde lo exterior, desde exterioridades o barreras frente a la sociedad, que en otra época quizás sirvieron. No podemos definirnos, desde luego, desde una vestimenta, una clausura, casas especiales, género de trabajo. Eso no da identidad. Todo lo más da o daba visibilidad. Pero eso evidentemente no basta. En una nueva búsqueda excluye dos caminos tentadores. Primero, dirá que no sirve la funcionalidad, es decir, los que se dedican a este apostolado, a esta obra de misericordia, por importante que sea en algunos casos. No nos define el hacer, sino el ser. Entre una vida religiosa en sí misma y una vida religiosa para, él opta siempre por la vida religiosa en sí misma. Incluso a veces parece un poco suspicaz respecto de que algunos grupos sean religiosos, hayan optado por la profesión religiosa. Piensa que para realizar determinadas actividades no habrían tenido que hacerse religiosos. Y es también muy suspicaz frente a la clericalización de la vida religiosa. Estamos con un franciscano que quiere ir a los orígenes y seguramente que participa de la convicción franciscana general de que Fray Elías estropeó un poco el carisma que había dejado Francisco. Entonces, contra la clericalización, que se fue imponiendo ya a partir del siglo X, comienza ya a producirse. Rechaza igualmente la explicación que él llama religiosa entre comillas. ¿Qué es eso de explicación religiosa? Expresión de la actitud religiosa del hombre, que simplemente busca silencio, soledad, autodominio, rigorismos. Él dice, esto no tiene nada específicamente cristiano, aunque el cristianismo pueda asumirlo. Esto se da en todas las religiones, incluso en filosofías. Por tanto, desde aquí tampoco podemos definirnos. Sería la asunción de elementos extracristianos. Entonces, dice, hay que explorar otra senda. ¿Cuál? Hay que buscar, dice él, desde perspectivas estrictamente cristianas. Hay que volver a nuestra propia casa. Y aquí, excluida la vía del perfeccionismo, o de sumar consejos a los preceptos, algo completamente desconocido del Nuevo Testamento, la dirección correcta es la del radicalismo evangélico, enfoque que el padre Matura ya no abandonará. Estamos en el año 71, ya no abandonará nunca esta perspectiva. Consiste en ver la originalidad, estas palabras suyas, la originalidad de esta vida en el radicalismo con que en ella se vive la vocación cristiana. Es una manera absoluta y categórica de vivir una vocación común. Significa voluntad de aceptar la llamada evangélica de manera enérgica y tajante. Nos lo decía la Academia, la Real Academia.
Nos lo enseñan las grandes reglas monásticas, dirá él, que no se ciñen a un pasaje determinado, sino que están llenas de citas evangélicas, pues su propuesta es, literalmente, palabras del padre Matura, vivir hasta las últimas consecuencias la aventura de la fe en Jesucristo. Una objeción sería que esto, al ser exigible a todos los cristianos, no sería distintivo de los religiosos. Como respuesta, por el momento, Fray Tadeus se atiene a una intuición del dominico padre Tillar, canadiense, como él, que más tarde abandonará. Se atiene a una intuición. A saber, las exigencias más radicales que todo cristiano tiene que asumir cuando la circunstancia lo exija, verbigracia, perder los bienes, posponer padre y madre, jugarse la vida, el religioso las convierte en su normal forma de vida. Hace de la situación límite una situación permanente, convierte lo excepcional en habitual, asume el género de vida del radical Jesús y de los que le seguían. Entonces, esto es lo que caracterizaría el radicalismo que va a vivir el religioso frente al radicalismo que va a vivir el seglar. Así, la vida religiosa, como las demás formas de vida cristiana, se remite al conjunto de las enseñanzas evangélicas. Matura ve aquí el punto focal de la vida religiosa, su explicación válida, aunque haya objeciones. Él mismo adelanta ya algunas que intentará ir respondiendo, la principal de las cuales es que tal concepción puede llevarnos de nuevo a lo que habíamos abandonado. Unos vivirán solamente in extremis determinadas actitudes, otros las vivirán permanentemente. Vendría por aquí, por tanto, una diferencia que a él mismo le desagrada. Otra pregunta que se hace es si se puede institucionalizar el radicalismo, si eso puede convertirse, porque la vida religiosa de hecho se institucionaliza, y aquí naturalmente es muy crítico. Hablar del radicalismo hecho norma, dice, es una cierta contradicción. Por tanto, como definición de la vida religiosa, la categoría de radicalismo es válida, pero no lo dice todo, tiene limitaciones. Sin radicalismo evangélico no hay vida religiosa, pero este no le es exclusivo ni lo es todo. Los demás cristianos también están vinculados por él. Si el radicalismo, lo más importante del Evangelio, es un aspecto de la común vocación cristiana, es incapaz de definir a la vida religiosa. Si es un aspecto de la común vocación cristiana. Entonces, dice él, la especificidad de la vida religiosa, deberá buscarse en un aspecto parcial y secundario de la vida cristiana. Si es un aspecto no parcial, sino total, y si es primario, lo tiene que tener todo cristiano. Entonces, lo típico de la vida religiosa habrá que buscarlo en un aspecto parcial y secundario. A su juicio, el celibato escogido libremente por causa de Cristo y ante la Iglesia, como estado de vida definitivo y público, es lo distintivo de la vida religiosa. Llega, por tanto, a la misma conclusión que habíamos visto en el libro anterior. Es el elemento formal. Allí era el elemento formal que daba una impronta peculiar al evangelismo y comunidad. Ahora vuelve a ser también el elemento central. No me detengo en ello. Bien, se pregunta luego, entonces, la relación o qué hace el religioso con las prácticas cristianas comunes. Y recorre una serie de ellas y dice, son comunes, y porque son comunes también las tiene que vivir el religioso, concretamente. El primado del Evangelio, la oración, la ascesis, la pobreza, la obediencia, todo esto lo vivirá el religioso, con la impronta peculiar que le dé el celibato. La castidad. Y aquí es donde dice que hay que especificar bien los campos. Gran parte de la humanidad, dice él, es célibe, porque por edad todavía no se han casado, por necesidad, por impedimentos. Todo cristiano no casado debe vivir en continencia, pero puede vivirlo con el deseo o la esperanza de llegar a otro estado de vida. Y los casados deben vivir evangélicamente su vocación y estado, en cierto modo más noble que el celibato, pues es el que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia. Los religiosos no deben ser considerados como los abanderados de la castidad, sino como los que viven un determinado modo de castidad, porque la afectividad y la sexualidad humana pueden vivirse de diversas formas, y aquí hay una, que es aconsejada por el Nuevo Testamento.
Bien, la comunidad la tiene que vivir todo cristiano y también la vivirá el religioso, pero con la impronta peculiar que le da el celibato. Como conclusión de esta parte, dice, si tomo palabras suyas literales, los religiosos no tienen el monopolio de la vida cristiana, ni de su radicalismo fundamental. Esto no quita nada a los religiosos, sino es a lo sumo una pretensión poco conforme con el Evangelio, la de la superioridad o el orgullo. Y continúa, la Iglesia entera es la que está llamada a vivir todo el Evangelio, aunque se sabe muy bien que nunca se le dará la respuesta completa ni por la comunidad ni por un individuo. La exigencia sigue siendo la misma y no podemos descargarnos de ella en un grupo, aunque sea religioso. Considera que, sin quitar nada a los religiosos, lo que hace es enaltecer la vocación cristiana común. Y entramos entonces en el tercer apartado y último, o su tercer intento, el radicalismo evangélico, una nueva búsqueda. Aquí su obra El radicalismo del año 78, se publicó aquí el año 80, o de Seguir a Jesús, 1983, o El radicalismo, su artículo en el Diccionario de la Vida Consagrada. En un momento posterior, el padre Matura intenta criticar y perfilar su propio pensamiento. Se reafirma en que la vía de los consejos y los votos, o de los votos y los consejos, no resiste una crítica severa, entre otras razones porque no existen tales 3 consejos, sino solo uno, el del celibato. Pero por otra parte, es consciente de que no todo en el Evangelio puede llamarse precepto. Hay exigencias que en sí mismas son inagotables y que no pueden ser encerradas en la categoría jurídica de precepto. Esto sucede con el supremo y central mandamiento del amor a Dios y al prójimo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se va a poner esto como precepto? Ciertamente se trata de un mandamiento. Sin embargo, resulta imposible ponerle límites, al menos por arriba. Se trata de una exigencia siempre abierta, un dinamismo de marcha hacia adelante, de superación. Trazarle un límite y detenerse en él significa ya ser infiel a una llamada que no conoce límites. Otro tanto puede decirse de la mayor parte de las llamadas evangélicas, por no decir todas, empezando por la fe y la conversión, la vigilancia, la marcha en seguimiento de Jesús, el cargar con la cruz, la ruptura de los vínculos familiares por su causa. Se trata de preceptos o de consejos. En cierto modo, habría que decir que se trata de ambas cosas. Mandamientos y consejos, ambas cosas. Son preceptos, porque se imponen y hay que aceptarlos por entero, sin reserva, so pena de dejar de ser discípulos de Jesús. Y sin embargo son consejos, al menos en el sentido de que quedan siempre abiertos, no del todo cumplidos, interpelando constantemente a la libertad. Tal dinamismo está inscrito en todas las exigencias evangélicas, y donde mejor se expresa es en las que son más absolutas y tajantes, más radicales. Entrar en este dinamismo, dejarse llevar por ese impulso hacia adelante, estar siempre en marcha, nunca satisfecho, tendiendo sin cesar a lo que aún no es. He ahí el camino del radicalismo, donde se juega la perfección cristiana a la que todos estamos llamados. Son palabras literales suyas. Bien, antes de entrar en los textos concretos que va a ofrecernos, intenta dar alguna definición de radicalismo, como se nos ha dicho ya al principio, de que término usado en la filología, en la botánica y hasta en la política. En España fue famoso el Partido Radical en la época de la República, ¿verdad? Que dicen que de radical no tenía más que el nombre. Bueno, y hace él varios intentos, hace el padre Matura. Se llama radical, dice él, una definición, lo que se aparta de los comportamientos comunes o costumbres habituales, lo que es extremo, duro, tajante, abrupto y exigente. Y al referirse ya al radicalismo en el Nuevo Testamento, dice que se encuentra, y aquí toma la definición prestada del exégeta Beda Rigaud, se encuentra en palabras de Jesús y en enseñanza de los apóstoles dotadas, literalmente, de una expresión tensa y unas formulaciones duras, que tiñen de gravedad, severidad y hasta de tragedia la enseñanza y el llamamiento del Evangelio. Gravedad, severidad y hasta de tragedia la enseñanza y el llamamiento del Evangelio. Para estudiar el radicalismo evangélico hay que hacer el inventario de los textos,
Hemos dicho que él encuentra 74 textos, aquí sería pues muy discutible si algunos son variación sobre el otro, repetición, otro sinóptico la presenta de otra manera, etc. Él presenta pues dos esquemas, de los cuales os he puesto uno, así que el elenco de los textos. Él habla del radicalismo del seguimiento de Jesús, el radicalismo de la no pretensión, el radicalismo del amor, el radicalismo en el uso de los bienes y la dificultad de la empresa. Ahí es donde él agrupa los célebres 74 textos, todos ellos ciertamente duros, abruptos, rudos, como dice él. Primero, radicalismo del seguimiento de Jesús. El que es llamado al seguimiento tendrá que dejar familia, oficios, bienes, seguridades, la propia vida. Para él, Jesús no ha traído la paz, sino la espada. La adhesión total a Jesús, el único absoluto, llevará al desasimiento de uno mismo, a negarse a sí mismo, desconocerse, no tomarse en consideración, etc. El radicalismo de la no pretensión, muy sencillo, no pretensión ante Dios. Nadie podrá presumir ante Dios de que tiene méritos, de que se merece la salvación, de que Dios tenga que hacerle alguna paga, y nadie podrá pretender nada ante los hermanos. Cuando hayáis hecho lo que teníais que hacer, decid, siervos inútiles somos. Es decir, está prohibido presentar hojas de servicios como hacen los militares. No se puede. El radicalismo de la no pretensión. El radicalismo del amor es un campo mucho más amplio este. Aquí entran las exigencias del Sermón del Monte, de no odiar, no menospreciar, no insultar, no juzgar, de amar al otro como uno mismo, de perdonar indefinidamente, el amor gratuito a quien nos odia, de orar por el enemigo, de responder con mansedumbre a quien nos despoja, nos violenta, nos explota, a quien nos es molesto. Aquí entra la llamada a ser el menor y el servidor en lugar del mayor y el servido. Aquí entra el perdón indefinido, también el perdón indefinido en el matrimonio y por lo mismo queda excluido el divorcio. Son claramente unas exigencias desacostumbradas y desmesuradas, dice Matura expresamente. La perfección del amor es como un horizonte que se aleja a medida que uno va avanzando. Sensación de frustración, posiblemente, o de tener que comenzar de nuevo. Bien, en cuarto lugar, el radicalismo en el uso de los bienes, puesta en guardia respecto de los bienes como un peligro para la salvación, llamada a compartir, llamada a repartir entre los pobres, llamada a dejar todo. Jesús nunca dirá, o el Nuevo Testamento, que los bienes sean malos en sí mismos o por naturaleza, las posesiones, pero debe de ser difícil su correcto uso. Lucas habla del dinero injusto, el dinero de iniquidad. Son causa de inquietud, de preocupación, etc. El radicalismo de los bienes, que es quizá el grupo de textos más abundante que tenemos. Con lo acontecido en el caso de Zaqueo, Lucas deja claro que el que se convierte se desprende de sus bienes, da limosnas y reparte a los pobres. Hay que dar con abundancia y sin esperar nada a cambio, además. Da a aquellos que no os pueden devolver. Dichoso tú porque no pueden pagarte. Bien, y respecto de la dificultad de la empresa, lo que subraya principalmente Matura de las palabras de Jesús, y lo hace muy bien, cierto número de palabras de Jesús insisten de modo general sobre la rudeza y el carácter abrupto de sus exigencias. Bien, aquí trae, pues naturalmente, el ejemplo de el que se propone construir una torre, el rey que va a dar la batalla a otro rey, que antes tiene que medir las fuerzas y saber que lo que va a hacer no es cualquier cosa. La gozosa y luminosa seducción inicial, el don y la gracia, que son quienes ponen todo en marcha, no dispensan de estos aspectos de tensión y a veces incluso de dolor y dramatismo. La seriedad del asunto es extrema. Lo de Jesús no puede acogerse a la ligera o inconscientemente. Bien, entonces, una vez presentado el radicalismo y los textos radicales, con estos 5 núcleos, creo que muy bien organizados, entonces ya intenta aplicarlo a la vida religiosa, radicalismo y vida religiosa, porque esto es para todos los cristianos. Ante todo, debe quedar claro que los textos o conjuntos de textos aducidos son dirigidos a todos los creyentes y que en ello no hay modo de encontrar los votos religiosos, al menos en la forma en que corrientemente se exponen. Entonces la pregunta es,
¿qué relación existe entre el radicalismo en su equilibrio propio y la vida religiosa tal como trata de concebirse y vivirse hoy? ¿Qué relación histórica y espiritual existe entre radicalismo y vida religiosa? Mirado desde la historia, y aquí traigo un párrafo suyo del Diccionario de Vida Consagrada, es interesante comprobar en los textos monásticos antiguos, sobre todo en los que describen más la práctica monástica, que su teoría, más la práctica que su teoría, la importancia que en ellos se otorga al Evangelio y a sus textos más radicales. Todas las grandes familias religiosas nacieron en un clima de radicalismo evangélico. Los hombres y mujeres que aparecen en el origen de estos movimientos no buscaban para sí ni para sus compañeros más que una sola cosa: abrazar hasta sus últimas consecuencias el Evangelio de Jesús. Su fundamental intención no era sino vivir asidua y decididamente la vocación cristiana. De esto se trataba. Y continúa él, pero los fundadores no intentan comparar esta vida con la de los otros. Solo muy poco a poco, en otras épocas posteriores, se reflexionará sobre la relación de esta vida con los demás tipos de vida cristiana y se llegará siempre a la misma conclusión: el Evangelio es absolutamente para todos. El monaquismo, si se deja aparte del celibato, no se concibe como diverso de la existencia cristiana normal. Está claro que lo esencial de dicha postura se asemeja a los resultados de los estudios exegéticos. El Evangelio, incluso en sus exigencias radicales, es para todos. Pero existe otra línea, sistematizada por la escolástica, ¿cuál? Pues la de los llamados tres votos. No me detengo en ella, que vamos agotando el tiempo. Dice, la mayor parte de las exigencias radicales no llegan a actualizarse más que cuando... perdón, sí, esto ya es otro punto distinto, sí. Después de excluir el camino de los tres votos, dice, hay una especie de variante que la estableció el padre Jean-Marie Tillard en su momento. Reconociendo que el radicalismo es normativo para toda vida cristiana, los seglares estarían dispuestos a vivirlo en situaciones límite, en circunstancias que lo exijan, lo hemos visto, mientras que los religiosos lo adoptarían como estilo de vida ordinaria. Ahora bien, estoy con palabras literales. Esta distinción es artificial. De hecho, dice Matura, la mayor parte de las exigencias radicales no llegan a actualizarse más que cuando la situación lo reclama. Por ejemplo, la renuncia a la propia vida, el perdón de las ofensas, el amor a los enemigos, las rupturas familiares. No es fácil comprender cómo podrían vivirse tales exigencias como norma permanente. Permanentemente nadie nos amenaza. Permanentemente nadie se lleva lo nuestro. Entonces, tanto el religioso como el no religioso están dispuestos a hacerlo cuando llegue la oportunidad. De modo que la distinción que establecía el padre Tillard, él no la comparte. No es fácil comprender pues, cómo podría realizarse fuera de esas situaciones extraordinarias. Pero siendo así, no se descubre en qué sentido podrían ser menos normativas para los cristianos no religiosos. Tan solo dos puntos parecen fijar de una manera institucional. Dos puntos parecen fijar de una manera institucional. El celibato y la comunidad de bienes. Parecen fijar la identidad de la vida religiosa. El celibato y la comunidad de bienes tienen una peculiaridad. Pero el celibato es una posibilidad que se deja a la libre opción por parte del creyente. Y por lo que respecta a la renuncia a los bienes y necesidad de compartirlos, es verdad que los religiosos lo han erigido en norma, pero no están cumpliendo así lo que normalmente debería cumplir todos los cristianos si se tomaran en serio las exigencias que Jesús dirige a todos. Entonces, rechaza aquella distinción. Entonces, él va a hacer su propia propuesta, lo hago ya muy deprisa. Lo último que considera él es, bueno, cuál es la relación entre vida religiosa y radicalismo, y nos da tres pautas o tres criterios. Primero, que el radicalismo no es la totalidad del Evangelio, y aquí respiramos y decimos afortunadamente. Si en el Evangelio no tuviésemos más que esas prescripciones rudas, abruptas, duras, casi trágicas, dramáticas, entonces dice, lo primero del Evangelio es justamente lo otro, el buen anuncio, la gracia, el consuelo, etc.
Dios nos ama. Bien, entonces esto es como una especie de introducción. En segundo lugar, el radicalismo es mucho más amplio que la vida religiosa en su concepción corriente. Él dirá que, de hecho, pues no hacemos voto de amor a Dios y de amor al prójimo, pero son mucho más importantes que el voto de pobreza o de obediencia. Entonces el radicalismo va mucho más allá. Y en tercer lugar, sobre todo, el radicalismo ocupa el centro de la vida religiosa. En las opciones que a lo largo de la vida adopte el discípulo, Jesús, con su mensaje y llamadas, deben tener la primacía absoluta. Dice él literalmente: lo que permite y justifica todas las exigencias es el vínculo de fe y de amor que se establece entre Jesús y el creyente. Jesús habrá de ser absolutamente preferido a todo, porque está por encima de todo. Exactamente ahí es donde se halla el centro de la vida cristiana y, consiguientemente, de la vida religiosa. Ahí se encuentra la raíz absoluta y única de todos los demás compromisos y estilos de vida. Sería lamentable que, hojarasca adherida, una serie de deberes secundarios fueran como árboles que impidiesen ver el bosque, lo dice él mismo. Bien, el religioso dirá, eso, no hace voto de creer en Cristo y amarle, ni de amar misericordiosa y pacientemente al hermano hasta el extremo. Esto es más central y profundo que sus 3 votos o 4 votos o los que pueda tener. El mismo celibato, nota propia y decisiva de la vida religiosa, solo adquiere sentido desde este ámbito. Por tanto, aun cuando el radicalismo no sea exclusivo de los religiosos, estos necesitan referirse a él e interpretar a su luz la propia vida. Los grandes fundadores lo tuvieron claro, se propusieron únicamente vivir el Evangelio en su totalidad y radicalidad. Para concluir, un poco de valoración desde mi propio criterio, evidentemente, que me parece, después de haber recorrido un poco la literatura teológica del padre Tadeusz Matura sobre la vida consagrada. Indiscutible aportación positiva. Gracias a sus conocimientos históricos y sobre todo bíblicos, el padre Matura confiere a la teología de la vida religiosa un frescor mucho más confortante que la aridez jurídica o especulativa de décadas anteriores. Y su agudeza a la hora de examinar y valorar a otros teólogos, incluso tan admirados por él como el propio padre Trillar, salta a la vista. Hay que agradecerle al padre Matura especialmente el hecho de haber abordado el tema de la identidad de la vida religiosa con gran profundidad, entrando en el verdadero centro de la cuestión y apoyándose en esas 2 fuentes irrenunciables, la historia del monacato, la historia de la vida religiosa en general y también la Sagrada Escritura. Su estudio sistemático sobre los textos radicales, los 74 que él dice del Nuevo Testamento, es algo completamente nuevo. Lo dice él en el mismo libro, nuestro estudio es el primero de esta índole en francés. Tampoco en otros idiomas existía una publicación dentro de esta perspectiva, aunque a mi modo de ver ese libro necesitaría algún desarrollo y a lo mejor tendría que tener 500 o 600 páginas. Allí quedan algunas cosas sin explicar suficientemente. En tercer lugar, digo, el padre Matura, con su reflexión sobre la vida religiosa en clave de radicalismo, común a todas las formas de vida cristiana, ha hecho indirectamente una gran aportación a la teología del laicado o a la eclesiología en general, porque también ella tiene que vivir el radicalismo. En algún momento tenemos la sensación de que minimiza el estilo de vida de los religiosos, cuando en realidad lo que hace es ennoblecer, poner en su lugar la vida de todo cristiano. Algunos puntos, a mi modo de ver, más necesitados de matización o profundización. La perspectiva del padre Matura al presentar el radicalismo evangélico como alternativa a las concepciones corrientes de teología de la vida religiosa es deliberadamente parcial. Su perspectiva es deliberadamente parcial. Su selección de textos se ciñe, lo dice él, a la tradición sinóptica y usa el resto del Nuevo Testamento solo en cuanto presente textos análogos o paralelos. Entonces, mi pregunta es, ¿y qué hacemos con el resto del Nuevo Testamento? ¿Qué haremos con las cartas pastorales, en las que se permite que los ricos sigan siendo ricos o que siga existiendo la esclavitud con tal que se evite la crueldad? Matura deja esos textos en sordina, aunque reconoce, no podía ser menos, que el buen rico existe, según el Nuevo Testamento. La condición es que ponga su confianza en Dios y no en sus bienes, que sea humilde y, sobre todo, que dé limosna. No podemos eliminar del Nuevo Testamento esos pasajes que solemos llamar de aburguesamiento. En el mismo Pablo histórico, sin esperar a su escuela,
las pastorales, encontramos, junto a la exhortación a los corintios a vivir en el como si no, lo que tienen como si no tuvieran, los que compran como si no compraran, encontramos también el deseo de que los tesalonicenses lleven una vida laboriosa y ordenada y no necesiten ayuda de nadie. Es complejo el asunto. En segundo lugar, creo que se debe disentir de la negativa del padre Matura a encontrar en el Nuevo Testamento fundamentos para la obediencia. Afirmaciones como las siguientes: cuando se trata de las relaciones entre los hombres, el vocabulario de la obediencia no se emplea casi nunca, dice él. O bien, también dice, el presentar al responsable como mediador privilegiado de la voluntad de Dios sobre la vida concreta del cristiano parece carecer de todo fundamento escriturístico. Me parece que no se sostienen estas afirmaciones. En boca de Jesús nos encontramos ya, y él la recuerda, la expresión, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y Pablo elogia la obediencia de los tesalonicenses, la obediencia de los filipenses, la que él presupone en Filemón, la obediencia que has tenido siempre conmigo, ahora la ejercitarás, al tiempo que promete castigar toda insubordinación en los cristianos de Corinto, así como alaba su posterior obediencia. En 1 Tesalonicenses, el más antiguo escrito cristiano, pide Pablo respeto para quienes presiden. Concordancias en mano, se percibe que en el Nuevo Testamento hay más indicaciones sobre obediencia que sobre celibato. Me parece que de esto no cayó en la cuenta el padre Matura, que tanto enaltece el celibato, cree que tiene tanto fundamento y cree que la obediencia no. Digo, concordancias en mano, a ver qué es lo que se menciona más. Bien, y en tercer lugar, de forma un tanto periodística, creo yo, al padre Matura le gusta repetir la afirmación de que la Biblia no sabe nada de vida religiosa. No tiene nada de extraño, tampoco sabe nada de vida sacerdotal, ni de otras cosas que hoy consideramos prácticamente esenciales a la vida de la Iglesia. Pero, sin considerar que Fray Tadeusz sucumba a lo políticamente correcto, es claro que comparte el pudor generalizado en admitir que pueda existir una categoría especial de creyentes a los que estuvieran reservadas exigencias igualmente especiales. Mucho pudor ante esto. Una categoría especial a los que se reserven preceptos especiales. Hay mucho pudor ante esto, ¿verdad? Ahora bien, los modernos estudios de sociología de los orígenes cristianos o del movimiento de Jesús cuentan al menos con que el profeta de Nazaret no pide lo mismo a todo el mundo. Tiene seguidores itinerantes, deberán dejar familia y posesiones, y tiene adeptos sedentarios, que continúan con su familia y sus posesiones, y en cuyas casas él mismo se aloja. No todos son llamados a practicar el mismo grado o tipo de desprendimiento, está claro. ¿Qué sabemos del sedentario Lázaro y sus hermanas? O de José de Arimatea u otros amigos de Jesús. Y ya en los orígenes cristianos podemos fijarnos en un ejemplo muy sencillo, la tercera carta de Juan, la carta a Gayo, el único escrito individual del Nuevo Testamento dirigido solo a una persona. ¿Qué es lo que encontramos allí? La tercera carta de Juan elogia por igual a los misioneros enviados por el presbítero en completa menesterosidad y al sedentario Gayo que los aloja en su casa o quizás su mansión y los provee para continuar el camino. Son elogiados uno y otros. Ellos totalmente desprovistos, él tiene casa donde alojar y tiene bienes para auxiliarlos en el camino, ¿verdad? Tanto él como ellos pertenecen al movimiento de Jesús, pero no exactamente con los mismos deberes, entre comillas. Concluyendo, no podemos sino felicitarnos de la gran aportación de Tadeusz Matura a la moderna reflexión sobre la teología de la vida religiosa, a su audacia crítica y a su invitación a retornar a las fuentes más genuinas. Las limitaciones que en su obra eventualmente podamos detectar deben servirnos de estímulo para proseguir el camino por él desbrozado. Muchas gracias.